Este es un año muy electoral, obviamente para la Argentina, también para la región, y en el día de ayer se dio la segunda vuelta, el balotaje en la elección presidencial de la República Hermana del Perú, que llevaba dos candidatos con una elección que parecía sumamente reñida y se confirmó, o por lo menos se viene confirmando según información que tenemos nosotros aquí en el país, de cómo va evolucionando el proceso electoral, el recuento electoral allá en la República Hermana del Perú. Para analizar un poco el escenario político del balotaje y también de las consecuencias que pueda traer el resultado electoral de la elección del Perú, tenemos en línea a Enzo Helguera, que es analista político y conocedor de este tema. Enzo, Fernando Barrera y Javier Liaño te saludan. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos aquí para estar atentos a las consultas que tengas sobre esta elección que ha sido sumamente apretada y complicada, y que aún ahora lo es en el conteo que se está haciendo oficial por parte de los organismos electorales. Hoy analizábamos o veíamos los datos que nos iban llegando, y en esta reñida elección que se ha dado el día de ayer hay una leve ventaja de parte de la candidata Keiko Fujimori, ¿verdad? Así es. Ya de hecho con la última actualización está Pedro Castillo ligeramente por decimales bastante amplios encima de Keiko Fujimori. Y esto igual se va actualizando a cada momento. Bueno, se ha dado vuelta la elección, entonces, en base a los datos lo cual demuestra lo reñido que está el proceso electoral, ¿no? Sí, claro que sí, lo ajustado que ha sido, y también la polarización de una elección que ha promovido miedos y temores frente a ambos candidatos, por lo que evidentemente de manera individual cada uno de ellos representa. ¿Cuánto falta de escrutar para poder evaluar si puede traer otra sorpresa o modificaciones el resultado electoral? ¿Qué porcentaje falta escrutar? Bueno, vamos aproximadamente al 94% de actas escrutadas. Entonces necesitamos también considerar que este porcentaje que estaría faltando estaría relacionada a algunas actas del extranjero y también a algunas actas que están en los lugares más recónditos del país, ¿no? Entonces, el extranjero, por ejemplo, en su mayoría nunca favorece a ningún candidato de izquierda, por lo que se prevé que sea hacia la derecha esos votos favorecidos, mientras que en el lado de la izquierda sí probablemente sea favorecido por estos votos del interior del país. Mencionarte además la actualización de la cifra al momento. Las actas que tenemos procesadas están exactamente al 96.6%, y le dan exactamente la ventaja, para hablártelo en decimales. Pedro Castillo de la izquierda estaría obteniendo el 50.036%, mientras que Keiko está en 49.964%. Entonces, estamos hablando de una estrechísima diferencia entre ambos candidatos. ¿Qué escenario político observás posterior a la elección? Obviamente, más allá de quién fuera quien definitivamente se imponga en el proceso electoral, ¿no? Pero ¿qué escenario político queda Perú después de esta ajustadísima elección? Bueno, va a ser complejo porque
para empezar, la diferencia de votos en estos momentos es aproximadamente de 5.000 votos, pero sea cual sea la elección que de la que estamos hablando, de cualquiera de los dos candidatos, la principal tarea va a ser o sería la unificación de la población para tener una nación que no viva de miedos, que no alimente más los temores, que ambos candidatos se han encargado de crear elementos de juicio en esta campaña electoral. Entonces, es importante que se ejerza un liderazgo, pero que también hayan cambios estructurales en la sociedad, porque precisamente el alrededor del 50% que quiere mantenerse en el sistema no lo hace porque esté satisfecho, contento, medianamente satisfecho con el sistema, sino porque piensa que las reformas de Pedro Castillo podrían apuntar a destruir completamente el sistema, a que podamos estar en un socialismo extremo similar quizás al de Venezuela. Por otro lado, lo que representaría la continuidad pues del sistema, de un sistema que no ha funcionado, que ha colapsado, que personas han muerto y nos han colocado en los índices mundiales de mayor mortalidad por millón de habitantes, etcétera. Esto hace evidencia de que el sistema necesita cambios estructurales con suma urgencia y que cualquiera de los candidatos que gane también va a tener la responsabilidad de poder hacer estas reformas que el país tanto necesita. Enzo, Javier Liaño te habla, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarte. Sí, Enzo, mi pregunta es la siguiente. En la primera vuelta se presentaron 18 candidatos. Vemos un sistema político bastante fragmentado. Yo quería preguntarte cómo se llega a esta situación donde hay menos del 1% de margen, o sea, estamos en menos del margen de error posible de cualquier encuesta, menos del 1% de diferencia. ¿Cómo se llegan a estas alianzas? ¿Cómo, para que estos, o sea, cómo se dieron estos apoyos de estas fuerzas tan dispares? Desde Verónica Mendoza, Ollanta Humala, Hernando de Soto, Johnny Lescano, tantos referentes políticos tan diversos. ¿A quién apoyaron cada uno y si estas alianzas pueden mantenerse después a la hora de gobernar? Bueno, estas alianzas para segunda vuelta no son necesariamente las que vas a mantener para gobernar, a menos que hagas un cogobierno. En el caso de quien más dependencia tendría de sus alianzas es Keiko Fujimori, mientras que en el caso de Pedro Castillo tendría pocos partidos aliados que estarían específicamente concentrados en Verónica Mendoza, por ejemplo, que le habías mencionado como parte de la centro izquierda, y a otras agrupaciones gremiales que ya tienen que ver un carácter no de partido político, pero sí de organización. Keiko Fujimori, en cambio, sí reclutó una gran mayoría de partidos políticos desde los aspectos del centro político hacia la derecha extrema. Al concentrar ella eso, le tiene igual una complejidad para mantenerlas. Normalmente en Perú estas alianzas no perduran o simplemente se aterrizan a uno o dos partidos y no más, ¿no? Sin embargo, toca hilar muy fino, probablemente, como reitero, hacer un cogobierno podría ser una estrategia, porque de lo contrario no vas a mantener muy unidos a los aliados y tenemos un parlamento muy fragmentado, con experiencia además. En el último quinquenio se han cambiado 4 veces presidentes en un país, haciendo un colapso político que por una especie de situaciones sociales no ha repercutido en la economía como en ningún otro país hubiera ocurrido. Helguera, ¿cómo considera usted que pueda afectar la política regional en base al resultado electoral de Perú? Bueno, si ganara Keiko Fujimori, la región estaría ligeramente con
con zonas no, digamos, no señalizadas de la nueva izquierda. Podríamos hablar de América Latina, en especial de Sudamérica. Si ganara Pedro Castillo, evidentemente el mapa de Sudamérica fuera diferente, porque estaríamos hablando de una tendencia y de una agenda programática de izquierdas que no son las mismas, porque la izquierda de Chile no es la izquierda, digamos, de Bolivia, ni mucho menos la izquierda de Venezuela. Hay una serie de matices, algunos caracterizan incluso el gobierno de Joe Biden de Estados Unidos como socialista y de izquierda por las nuevas medidas que está tomando, ¿no? Entonces, pero sí empezaría a dibujar y cambiar el mapa social y político de una manera bastante inesperada por la opinión pública internacional. Enzo, usted decía que en estos momentos está, a pesar de a la convocatoria, a las elecciones, al ajuste electoral, están teniendo un problema bastante serio con la cuestión de la pandemia, ¿verdad? Es uno de los países con mayor mortandad por cantidad de habitantes, ¿no? Perú. Sí, así es. Tiene un mayor índice por millón de habitantes que cualquier otro país, y por lo general nos encontramos liderando estos rankings debiéndose a muchos factores, pero principalmente la responsabilidad del gobierno no puede ser excluida, porque hay mucha responsabilidad en cómo le hablas a la población, cómo motivas y cómo la orientas a que pueda hacer mejor las cosas. Eso indica también una falta, una ausencia de liderazgo político y de liderazgo social de quienes dirigen hoy por hoy las riendas de nuestro país. Bueno, Helguera, ha sido un placer tenerlo con nosotros. Obviamente vamos a tener todas las expectativas puestas en el resultado. Una elección tan reñida va a contar hasta el último voto. Esto va a tener obviamente idas y vueltas hasta que se termine de contar. ¿Hay posibilidad de que haya alguna denuncia por parte de alguno de los candidatos? Suele suceder en una elección tan difícil y reñida como esta que termine discutiéndose la posibilidad de fraude o de legalidad de la elección, ¿no? Es decir, suele suceder, espero que no suceda, pero ¿hay posibilidad que esto ocurra en la elección de Perú? Sí, claro que sí, sobre todo con cómo se lleve también la impugnación de las actas y las peleas, ¿no? Ya uno de los candidatos llamó a la calma, pero el otro candidato ha mencionado de que si les roban la elección van a salir a las calles, así que existe la posibilidad, dependiendo de los resultados electorales, quien movilice o no a la población, toda vez que ha habido un conteo rápido por parte de una de las casas encuestadoras que no suele equivocarse, por lo menos en los conteos rápidos, que tiene una especie de un margen de error o de maniobra de 0.1% cuando hacen los conteos rápidos. Ellos habían mencionado que Pedro Castillo ganaba las elecciones por una estrecha diferencia. Que los resultados sean diferentes, evidentemente, para Pedro Castillo podría significar una opción de movilizar las calles y hacer una reclamación no solamente legal, sino también social. Esperemos que transite el proceso electoral con absoluta paz y se pueda resolver sin consecuencias una elección como esta, y podamos tener tranquilidad en el resultado, sea quien termine imponiéndose en la elección presidencial. Listo, muchísimas gracias por los buenos deseos, y nosotros, por el bien de nuestro país, esperamos lo mismo. Gracias, Helguera, un placer tenerlo con nosotros. Igualmente, hasta siempre. Hasta siempre. Hemos hablado con Enzo Helguera, analista político, acerca de la situación del balotaje en Perú.